10:03, amigos. Muchísimas gracias por informarse a través de nuestra señal. Vamos, ya tenemos ahí en pantalla a nuestro invitado. Nos acompaña Juan Carvajal, quien es analista de datos de Open COVID. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Carvajal. Muy buenos días, gusto en saludarlo. A ver, vamos a poner un poco en contexto para los que nos están viendo el tema que vamos a abordar. Vamos a hablar, evidentemente, del contexto sanitario en nuestro país. Ya hay una información que hay que tener en cuenta. El Ministerio de Salud ha señalado que la cifra de fallecidos en el Perú se incrementó por octava semana consecutiva, es decir, se pasó de 64 muertos en el mes de junio a 309 decesos en este mes, en lo que va de agosto. Quisiéramos entender un poco, señor Carvajal, en base al trabajo que ustedes desarrollan con datos, ¿cuál es el perfil de las personas que lamentablemente están falleciendo a causa de la enfermedad, a causa del virus COVID-19? En efecto, lo que usted menciona, ya estamos tras 8 semanas de incremento de fallecidos por COVID-19. Hace 8 semanas el promedio diario era el más mínimo de toda la pandemia, donde fallecían alrededor de 8 personas al día. Tras 8 semanas, hoy el promedio está por encima de 50 personas al día, es decir, más de 350 por semana están falleciendo. La característica que se está viendo, no solo en el mes de agosto, sino también en el mes de julio y en el mes de junio, es que más allá del 80% del total de las muertes que se están produciendo en esta cuarta ola, son adultos mayores, tal cual como pasó en la tercera, en la segunda y en la primera ola. Pero el detalle acá es que hoy estamos vacunando, pero lamentablemente cuando uno ve las cifras, muchas de las personas adultas mayores que están falleciendo son personas que han dejado largo tiempo sin aplicarse la dosis de refuerzo, ya sea la tercera o la cuarta, han dejado pasar 6, 7, 8, hasta 9 meses inclusive. Y también se ve cifras a estas alturas de personas inclusive no vacunadas. Entonces estamos hablando entre el 80 y 90% del total de muertes entre personas que no se han vacunado o que no han completado, en este caso, su dosis de refuerzo. Es importantísimo esto que usted está señalando, señor Carvajal, porque claro, hay una falsa sensación de protección, ¿no? Con una dosis, 2 dosis, y ahora lo que usted nos está señalando es que incluso adultos mayores que tenían tercera dosis forman parte de esta lista de fallecidos. ¿Cuál es el porcentaje en estos casos específicos, ¿no? Y esto para hacer un llamado a que completen su dosis de refuerzo, incluso ya estamos en una cuarta dosis, a los que nos están viendo. Sí, correcto. Mire, actualmente, por ejemplo, en el mes de agosto ya hemos pasado las cifras de julio. Estamos más allá de 860, ¿ok? De ese total, en el mes de agosto, al menos el 80% de estos más de 800 son adultos mayores. Entonces, cuando uno disgrega la información, lo que uno observa es que tenemos personas que habiendo tenido la segunda dosis y estando dentro, digamos, del umbral de tiempo de poder aplicarse la tercera dosis, es decir, 3 meses después de la segunda, mucha de esa gente lamentablemente no se llegaron a aplicar la tercera dosis, dejaron pasar 4, 5, hasta 9 meses inclusive. Estamos hablando de ese grupo, estamos hablando de entre el 60 al 70% de adultos mayores que habiendo tenido la oportunidad de aplicarse la tercera dosis, no lo hicieron. Y lo mismo se observa, pero en mayor cantidad en personas adultas mayores que no se aplicaron la cuarta dosis, ¿no? Ahora, con respecto a este porcentaje o este número de personas fallecidas, también tenemos algún grupo de personas que tenían ciertas comorbilidades. ¿Quiénes están siendo los más vulnerables en esta cuarta ola y en este número, lamentablemente, que se está incrementando de fallecidos por la enfermedad? Sí, mire usted, es un panorama similar como que se vivió en la tercera ola y también en la segunda y la primera, donde la mayor proporción de las muertes son personas con comorbilidades y principalmente adultos mayores, personas que tienen enfermedades persistentes, diabetes, problemas cardíacos, problemas cancerígenos, entre indistintas comorbilidades, pero la mayor proporción, como le refiero, de este 80-90% del total de muerte que se está viendo en agosto y en meses anteriores son adultos mayores con comorbilidades.
Ahora, un poco en base a las cifras que ustedes manejan, ¿cómo se viene desarrollando la capacidad hospitalaria? Porque claro, estamos viendo, de acuerdo a estas cifras, cómo semana a semana están incrementando los fallecidos. Entendemos también el número de contagios en el país. Sí, mire usted que cuando uno ve el tema de la pandemia, ya casi 30 meses que tenemos desde marzo del 2020, sabemos que hay ciertos indicadores que hay que investigar y hay que analizarlos. Los primeros que aumentan son los contagios, Ujú. luego ver el tema de la positividad y ver el tema de la capacidad hospitalaria. Hoy, en este momento, en esta cuarta ola, a estas alturas, contagios, positividad y hospitalización están en descenso. Lo último en bajar es UCI y fallecidos. Hoy, al menos de los 5 indicadores, contagios, positividad y hospitalización, están descendiendo bien, gracias, pero UCI y muertes aún no. Y en cuanto geográficamente, este número de personas fallecidas, este contexto de UCI, ¿en qué regiones se está visibilizando más este incremento? Principalmente en la región Lima, pero enfocada en Lima metropolitana, en el interior del país, en La Libertad, en la región Arequipa, la región Ancash, en la región Junín. Estos 5 lugares en esta cuarta ola donde se ha visto más focalizada, en este caso, el indicador más letal, que es el tema de los fallecimientos. Durante la segunda ola vimos cómo afectaba también a los niños, ¿no? Este tipo este virus. Y de hecho hubo un cambio, ¿no? El Instituto Nacional de Salud del Niño incluso daba periódicamente información de cómo niños iban a unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo se ha ido desarrollando ya en esta cuarta ola con respecto a los menores? Y esto es importante señalarlo para que los papás den, por ejemplo, las autorizaciones para que sus hijos se puedan vacunar incluso ya en las escuelas. ¿Cómo se maneja este tema de la pandemia con los más pequeños de la casa? En el tema del contexto sobre estos 30 meses que hemos tenido de pandemia y 4 olas inclusive, siempre ha visto algo muy peculiar. Todos los grupos etarios en toda ola han incrementado los Ujú. casos, pero siempre han sido los adultos y los adultos mayores y en menor proporción los jóvenes, adolescentes y niños los quienes han desarrollado menor gravedad, los que han copado en menor cantidad hospitalización y UCI y por tanto fallecimientos. Sabemos que toda vida es importante, ¿no es cierto? Pero sí, para eso también es importante también afianzar y avanzar en el tema de la vacunación, donde aún hay largas brechas, no solamente en grupos etarios mayores y adultos, sino también en grupos etarios menores, en adolescentes y en jóvenes y también en niños, ¿no? Porque aún, si bien es cierto, las cifras son muy bajas comparación de la segunda ola, que fue la más crítica, Claro. pero aún siguen falleciendo en menor proporción personas, ¿no? Claro, y finalmente son los puentes de contagio, ¿no? Porque llevan el virus a casa, en donde probablemente puede haber alguien vulnerable a la enfermedad y puede derivar incluso hasta en la muerte. En cuanto a la vacunación, señor Carvajal, se nos ha informado, ya sabemos que se viene avanzando en lo que es la tercera dosis, incluso se habla de un 70% de la población general que ya contaría con esta tercera dosis. Pero ¿cómo se viene desarrollando con la cuarta dosis, no? Porque ahí hay una brecha larga, grande aún. Sí, en cuanto a la cuarta dosis, mire usted que hasta los datos recopilados el día de ayer, mayores de 30 años en adelante, ya hay 4 millones que han recibido la cuarta dosis. Estamos hablando del 22% de esta población objetivo. Hay regiones que en cuanto a la protección adulta mayor en cuarta dosis ya están por encima del 50%. Y eso es bueno resaltarlo porque Ujú. son las mismas regiones que en tercera dosis también han avanzado, como Ica, Lima Provincias, Callao, está también Lima Metropolitana, Ancash, ¿no? Entonces, lo que se está observando pues es que poco a poco se está avanzando. Hoy ya al menos tenemos alrededor de 4 millones, pero aún hay una larga brecha de personas que estando dentro del periodo para aplicarse la cuarta dosis, no lo hacen aún, ¿no? En las olas de contagio anteriores se podía incluso estimar, ¿no? Cuándo podría ser el pico máximo de contagios y de ahí descender. En esta cuarta ola, ¿se puede vislumbrar algo así por el momento?
Sí, es más, a ver, yo le indicaba que en este momento de los 5 indicadores hay 3 que ya están en descenso: Ujú. contagios, positividad y hospitalización. En cuanto a los contagios, ya estamos entrando en una cuarta semana en descenso, aunque cabe precisar que ha existido un efecto post fiestas patrias. Las 2 semanas anteriores hemos tenido como una especie de meseta, pero hoy en esta semana ya está descendiendo. En positividad ya llevamos 2 a 3 semanas en descenso, hospitalización 2 semanas, y lo que es UCI, fallecimientos aún están en crecida. Ahora, ¿qué nos indican los datos? Si hay una tendencia en cuanto al término como tal de la cuarta ola en todo su contexto. Según las proyecciones, esto más o menos se estima entre finales de octubre e inicio de noviembre, donde ya podríamos entrar a esos niveles similares que teníamos en el descenso de la tercera ola, ¿no? ¿Y qué indicadores van a ser determinantes para que finalmente se pueda estancar este crecimiento de este aumento de contagios? ¿La vacunación hasta en qué porcentaje? En gran medida es esto, la vacunación, porque recordemos que desde abril de 2021, cuando se empezó a gran escala a vacunar, la tasa de mortalidad comenzó a descender drásticamente, pero Ujú. en el camino han venido variantes. Omicron pensábamos que era leve en diciembre, pero sin embargo no fue leve para los no vacunados y para nuestros adultos mayores que no se protegieron con su tercera dosis. Y lo mismo está pasando en esta cuarta ola. Aún hay personas no vacunadas que están falleciendo y adultos mayores que no se han aplicado por largo tiempo su dosis de refuerzo. Entonces, pues es importante afianzar y cerrar las brechas, principalmente en nuestros adultos mayores y personas con comorbilidades, para menguar y disminuir la tasa de mortalidad. Muchísimas gracias por darnos claridad en torno al contexto sanitario y lo que usted dice es fundamental. Los datos nos indican la importancia de la vacunación y no solamente tener esa sensación de falsa seguridad, ¿no, señor Carvajal, con una primera, segunda dosis, sino completar el esquema completo de hasta 4 dosis de refuerzo, sobre todo para los adultos mayores. Muchísimas gracias por este contacto, señor Juan A Carvajal, usted. analista